Bendiciones, bendiciones para cada uno. Nuevamente aquí agradecida con el Señor por un día más. Gracias a Dios por sus vidas, por cada persona que escucha estos mensajes. Que la palabra que se sube a través de este canal usted pueda recibir de parte de Dios y pueda ser de edificación a su vida. Y usted pueda edificar a otra persona. A través de lo que usted escucha, usted se lo puede comentar a otra persona. ¿Para qué? Para que esa persona también reciba la bendición que usted recibe a través de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar tocando un tema, mis hermanos, que lo vamos a encontrar en Juan 6:37 y otro verso que vamos a estar leyendo ahí. Este tema la mayoría de personas lo hemos vivido y le pido a Dios que si hay alguien en este momento que si está pasando por esto, que Dios lo pueda hacer libre, que Dios pueda derramar paz sobre esa vida, sobre ese corazón, porque yo sé que vivir esto de lo que vamos a estar hablando, mis hermanos, esto es muy triste. Ver esta situación a veces en los hogares, a veces en los trabajos, a veces en la calle, en cualquier lugar donde usted frecuenta, ahí se ve esto. Pero más lo he podido experimentar en las familias. Yo les voy a contar un poquito de lo que yo viví sobre esto. Y me pongo yo, por ejemplo, porque no sé a quién podría poner. Yo podría poner a otra persona, pero lo he vivido yo. Yo he visto esto en otras personas, pero yo lo he podido experimentar. Lo experimenté en mi juventud. Y conozco a alguien que es el único que no rechaza a nadie. El único. Y de ese único vamos a estar hablando también. El tema de hoy se llama ¿cuántas veces a usted lo han rechazado? Que el Espíritu de Dios, mis hermanos, nos pueda ayudar a entender mejor la palabra de hoy. Que sea el Espíritu Santo quitando todo pensamiento que quiera estar bloqueando nuestra mente para que la palabra de Dios pueda ser sembrada en nuestro espíritu y podamos recibirla y esa semilla pueda dar fruto en cada persona que la escucha. Mire lo que nos va a estar hablando Juan 6:37. Vamos a leer la palabra de nuestro Padre Todopoderoso y nos habla así. Todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi seguidor. Yo nunca lo rechazaré. Miren lo que nos está diciendo aquí Jesús. Él nunca va a rechazar a nadie que viene a Él. Hemos podido darnos cuenta que en estos tiempos hay muchas personas que están viviendo sobre el rechazo. Sobre esto del rechazo es algo muy triste, mis hermanos. Nuevamente lo digo. Eso es lamentable ver situaciones de el rechazo. Y no solamente también el rechazo lo he podido yo escuchar también en las escuelas. En las escuelas también se vive esto de lo del rechazo. Pero el Señor Todopoderoso, Él es el único que no rechaza a nadie. Cuando alguien se acerca a Dios, llega a Dios y viene con ese corazoncito quebrado, lastimado, herido de tantas cosas que le han hecho, viene Dios y lo empieza a limpiar, lo empieza a transformar, lo empieza a esa persona a hacerlo libre de tantas cosas, de tanto rechazo que ha vivido. No sé si alguien está pasando por esa situación en estos momentos, en estos precisos momentos, pero que Dios pueda hacerlo libre, mi hermano, que Dios lo pueda libertar de esto.
Porque por causa de esta palabra rechazo, suceden cosas muy lamentables, que después se ven las consecuencias. Jesús es el único que no rechaza a nadie. Por muy pecador que sea una persona, pero si se acerca a Dios, creyendo que hay un Dios todopoderoso, Dios lo va a transformar. Eso yo lo garantizo, el 100%, que Dios sí transforma. Por muy pecador que sea la persona, por muy sucio que esa persona se sienta, Dios lo limpia. Cuando una persona se siente que está sucia por dentro, por fuera, eso es algo que lo siente la persona por causa del pecado. Pero todo eso se va cuando la persona viene al Señor y se entrega a Dios. Dios viene y quita toda esa suciedad, quita los pecados, quita todo lo que vivió esa persona en el pasado, lo quita y esa persona empieza a ser libre. Empieza a disfrutar de todo lo que hay a su alrededor. Tal vez antes no podía disfrutar, pero cuando viene al Señor empieza a ver las cosas de otra forma. Se empieza a ver las cosas con una alegría que aunque esté pasando lo que esté pasando a nuestro alrededor, por muy feo que sea, ya nosotros vemos las cosas de otra forma. Las vemos como Dios quiere que las veamos y disfrutamos mejor el día que Él nos da, las horas que Él nos da, los minutos, todo lo que Dios nos da, nosotros podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque ya Dios nos ha hecho libre. Cuando yo era más joven, en mi juventud, el enemigo me había hecho pensar a mí que yo era una persona adoptada, que yo, en el hogar donde yo me había criado, ellos no eran mis verdaderos padres. Y yo llegué a preguntarle a mi hermana mayor que si ella había visto a mi mamá embarazada de mí. Y mi hermana me llegó a decir que ella no se acordaba. Cuando ella me dijo esas palabras, yo dije, entonces sí, yo soy adoptada. Eso terminó de complicarme más la vida a mí cuando ella me dijo eso. Pero tal vez ella no lo estaba diciendo por afectarme a mí, porque nadie sabía en mi casa que yo tenía ese sentir. Porque yo miraba que el trato que a mí me daban no era el mismo que mis hermanas recibían o que mi hermano recibía, sino que yo sentía, pues eso era lo que el enemigo me había puesto a mí en mi corazón y en mi mente, que a mí ellos me rechazaban y que yo estaba ahí nada más para ayudar a hacer las cosas que se hacían en la casa, que yo era como una sirvienta. Todas esas cosas el enemigo me lo había puesto en mi mente, mis hermanos, en mi corazón. Mi corazón estaba enfermo, estaba herido por eso y pasé viviendo por muchos años así, hasta que vine al camino del Señor. Dios empezó a hacerme libre. Yo no podía ver bien a mis padres, yo no podía ver bien a mi madre. ¿Por qué? Porque el enemigo me había puesto eso en mi corazón. El enemigo quería que yo rechazara a mi madre. ¿Por qué? Porque él me había puesto cizaña en mi corazón, había puesto pensamientos malos hacia mis padres. Y eso me marcó de una forma a mí que no podía estar tranquila. El Señor empezó a hacer algo en mí que yo misma me he sorprendido todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y les digo a ustedes que el único que no rechaza a nadie se llama Jesús. A nadie rechaza el Señor. A nadie, totalmente a nadie, Él rechaza. Toda persona que quiere venir en pos de Él, Dios lo va a transformar. Eso es una garantía que yo la puedo dar, que Dios sí transforma, que Dios sí hace la diferencia en nuestras vidas. Si el Señor le está diciendo aquí, a usted y a mí,
que Él no va a rechazar a nadie, a ninguna persona que esté dispuesto a seguir a Jesús, no lo va a rechazar, sino que lo que va a hacer es derramarle paz, derramarle más bendiciones. El Señor me empezó a libertar en los primeros años que yo vine al Evangelio, pero antes del Señor libertarme a mí, el enemigo había traído sueños poniéndome nombres de personas que supuestamente eran mis padres. Y yo me empecé a hacer de esa idea, y ya estando en el Evangelio, yo me hacía la idea nuevamente de que yo sí en realidad era adoptada. Y con el tiempo, las personas, Dios las empezó a usar para decirme a mí que yo me parecía bastante a mi mamá y que yo tenía bastantes rasgos de mi mamá. La pastora de la iglesia donde nosotros nos congregamos, ella también me llegó a decir que yo me parecía mucho, y eso como que me fue ayudando para que yo fuera siendo libre y libre cada vez que yo estaba recibiendo esas palabras que Dios usaba a alguien para que me dijera eso como que era para mí como una palabra que me estaba libertando. Pero yo vivía así y yo sé que tal vez alguien ha llegado a pasar por esa situación, que el enemigo le pone cosas en su mente en contra de alguien, en contra de una persona, que usted está cerca de esa persona. El enemigo le puede poner pensamientos de cizaña para que usted rechace a esa persona o a usted lo rechacen. Y nosotros tenemos que tener cuidado de cuidar nuestros pensamientos, nuestro corazoncito, para que cuando lleguen esos pensamientos de rechazo, esos pensamientos que pueden venir a producirle a usted un estancamiento en su vida espiritual, usted los tiene que rechazar rápido. Porque si usted permite que esos pensamientos que el enemigo está enviando, esos son los dardos que el enemigo envía a las mentes de las personas para que empiecen a pensar mal de alguien que usted está frecuentando o que usted mira cada tiempo, no sé, el tiempo que usted tiene que Dios le permite encontrarse con esa persona. Pero el enemigo él lucha para que las personas no tengan armonía, no tengan unidad y vivan siempre distanciados uno al otro. El Señor me permitió encontrarme con mis padres nuevamente, y al encontrarme con mis padres, yo pude darle un abrazo a mi mamá y un abrazo a mi papá, pero el sentir mío era como más con mi mamá. Con mi papá casi no, era más, el rechazo era más con mi mamá. Yo a mi papá lo podía ver bien sin ningún problema, pero el trato era más con mi mamá. Y cuando yo empecé a leer la palabra del Señor, el Señor también me empezó a hacer libre de todo eso. Pero cuando yo me encontré con mi mamá, yo pude ver como algo que el Señor hizo, una libertad que Él hizo en ambas. No solamente en mí, también en mi mamá. La relación de nosotros empezó a cambiar, a ser diferente. Yo ya pude tener esa comunicación con ella de otra forma. Y yo le doy gracias a Dios porque Dios me hizo libre de eso. Toda persona que está siendo esclava de eso, del rechazo, que el enemigo le ha puesto algo en su mente o en su corazón, tiene que usted luchar para que eso se vaya, para que eso desaparezca de una vez de su vida y usted pueda ser libre totalmente. Tenemos a Jesús, que Él nunca rechaza a nadie. Él nunca lo va a rechazar a usted. Más si usted ha dispuesto su vida, cuerpo, alma y espíritu para seguirle a Él, el Señor va a tener cuidado de su vida. Él lo va a cuidar de cualquier cosa que le llegue a su vida. Mire el número 40, verso 40. Nos dice:
Porque esto es lo que mi Padre quiere, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Estos dos versos, mis hermanos, nos ha hablado cómo el Señor quiere que nosotros le conozcamos, que Él sí es el único que puede transformar las vidas. Él es el único que puede romper las cadenas, lo que lo oprime a usted, lo que lo tiene ahí tenso, preocupado, es Dios. Pero cuando nosotros realmente nos entregamos a Dios, porque hay muchas personas que pueden ir a una iglesia, pero la relación que ellos tienen con Dios no es la adecuada. ¿Por qué no es la adecuada? Porque no dedican un tiempo a estar comunicándose con Dios, a estar hablando con Dios. ¿Por qué nosotros en ocasiones usamos el teléfono para hablar más de 1 hora con una persona que está en otro país o que está aquí cerca? Nosotros usamos, digo nosotros porque yo también lo he pasado, yo lo he vivido. Hemos dedicado más tiempo a tener esa conversación con esa persona y lo hacemos de una forma como algo especial. Lo sentimos que estamos hablando con esa persona y pasamos ahí hasta el teléfono se está descargando y tratamos de venir y buscar un lugar donde cargar el teléfono para que la conversación no se acabe. Pasamos así con alguien, con un humano, y a Dios en ocasiones, ¿cuántos minutos nosotros venimos y nos comunicamos con Él? A veces 10 minutos, 15, 20, no sé cuántos minutos. Pero para hablar con un ser humano en muchas ocasiones hasta 2 horas, hasta 3 horas. Y yo le voy a decir por qué estoy diciendo 3 horas, 4 horas. Porque yo viví eso. Yo tenía una tía, mis hermanos, que también el enemigo había tratado con esa tía y conmigo, también sobre el rechazo. Y el Señor nos hizo que nos encontráramos las dos y empezamos las dos a hablar. Ella en el lugar donde ella vive y yo en el lugar donde yo vivo. Y pasamos casi toda la noche, mis hermanos, hablando de cosas de nuestra juventud, de todo casi estuvimos hablando, del hogar de ella, de mi hogar, y queríamos que llegaran más horas para seguir hablando. Pero yo me di cuenta ahí qué tremendo es el ser humano, que podemos durar muchas horas hablando con otra persona, con otro humano, y con Dios nada. Con Dios lo dejamos a un lado. Y esas conversaciones que nosotros tenemos con otras personas de largometraje, esas conversaciones Dios quiere que nosotros las tengamos con ellos. Y cuando nosotros tenemos las conversaciones con Dios de muchas horas, la persona se va fortaleciendo, va conociendo más de Dios, va experimentando más de Dios. Dios lo va haciendo libre, Dios le va mostrando cosas que van a pasar, cosas que le van a pasar a esa persona en la semana. Dios empieza. ¿Por qué? ¿Por qué empieza Él a hablarle? Porque Él ha mirado que la persona quiere tener esa conversación con Él. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros nos conocemos. ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos al Señor? Para nosotros poder ser libre de algo, tenemos que tener una relación con el Señor muy, muy de cerca, para que Él pueda seguir trabajando en nuestras vidas y Él pueda derribar todos los muros de opresión que llegan a las personas. Yo espero que hoy algo hayamos aprendido a través de lo que estuvimos aquí meditando, pero sí recuerde siempre en su corazón que el único que no rechaza a nadie se llama Jesús, el que dio su vida en la cruz por usted y por mí.
Ahí se entregó para que usted y yo fuéramos libres, para que usted y yo pudiéramos disfrutar de todo lo que Dios ha hecho y podamos un día encontrarnos con Él cara a cara. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo ayude cada día. Bendiciones para cada uno.